Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Pon atención a todo lo que tú decretas en un solo día. No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir. Lo has decretado, has dado una orden que tiene que ser cumplida. Ahora recuerda y no olvides jamás. Cada palabra que pronuncias es un decreto, positivo o negativo. Si es positivo, se te manifiesta en bien. Si es negativo, se te manifiesta en mal. Si es contra otros, es lo mismo que si lo estuvieras decretando contra ti. Se te devuelve. Si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo, recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti. Como el sentimiento que acompaña a un pensamiento es lo que lo graba más firmemente en el subconsciente. Cada vez que te encuentres diciendo una frase negativa, sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente. Sabrás qué clase de sentimiento obedece, temor o desamor. Atájalo, bórralo negándolo por mentiroso y afirma la verdad si no quieres continuar manifestándolo en tu exterior. Al poco tiempo de esta práctica, notarás que tu hablar es otro, que tu modo de pensar es otro. Tú y tu vida estarán transformando por la renovación de tu mente. Fíjate bien, tú jamás temes que te vaya a suceder algo bueno, ni tampoco dices jamás, tengo fe en que me va a ocurrir algo malo. La fe siempre se asocia a algo que deseamos, y no creo que tú desees el mal para ti. A este le temes, ¿no es así? Todo lo que tú temes lo atraes y te ocurre. Ya tú sabes que todo lo que se piensa, sintiendo al mismo tiempo una emoción, es lo que se manifiesta o se atrae. Tú lo anticipaste y lo esperaste. Anticipar y esperar es fe. Ahora fíjate que todo lo que tú esperas con fe te viene, te sucede. Entonces, si sabes que esto es así, ¿qué te impide usar la fe para todo lo que tú deseas? Amor, dinero, salud, es una ley natural, es una ordenanza divina. Memoriza esta frase que se convertirá en una fórmula. Yo deseo bienestar, amor y felicidad en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, divinidad. Ahora, no dudes por un solo instante. Has empleado la fórmula mágica, has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia. Mientras más tranquilo esperes, más pronto verás el resultado. La impaciencia, la tensión y el ponerse a empujar mentalmente destruyen la fórmula. Para que conozcas lo que has hecho al repetir la fórmula, al tú decir en armonía para todo el mundo, has eliminado todo el peligro de que tu conveniencia perjudique a otro, como tampoco se te hace posible desear un mal para otro. Al decir, de acuerdo con la voluntad divina, si lo que tú deseas es menos que perfecto para ti, verás suceder algo mucho mejor de lo que tú esperabas. En este caso significa que lo que estabas deseando no lo ibas a encontrar suficiente o no te iba a resultar tan bueno como tú pensabas. La voluntad de Dios es perfecta. Al tú decir, bajo la gracia y de manera perfecta, encierras un secreto maravilloso. Pedir bajo la gracia y de manera perfecta es trabajar con la ley espiritual. La ley divina que se manifiesta siempre en el plano espiritual. Allí, en el plano espiritual, todo es perfecto, sin obstáculos, sin inconvenientes, sin tropiezos ni daños para alguno, sin luchas ni esfuerzos, todo con gran amor. Y esa es nuestra verdad.
Esa es la verdad que al ser conocida nos hace libres. Gracias, divinidad, que ya me oíste. Es la expresión más alta de fe que podamos lograr. Todo lo que tú desees lo puedes manifestar. La divinidad todo lo ha previsto ya, todo lo ha dado ya, pero hay que pedirlo a medida que se sienta la necesidad. Solo tienes que recordar que no puedes desearle el mal a otro, porque se te devuelve a ti, y todo lo que pidas para ti, debes pedirlo también para toda la humanidad, porque todos hacemos parte del mismo universo. Pide en grande. La fuente divina es muy rica y no le gusta la mezquindad. No digas, ay, por favor, dame una casita. Solo te pido una casita, aunque no sea sino chiquitita. Cuando la realidad es que tú necesitas una casa muy grande, porque tu familia es numerosa. No recibirás sino lo que pides. Fuente divina, fuente creadora, Dios, dame a mí y a toda la humanidad todas las maravillas provenientes de la inteligencia infinita. Da las gracias de nuevo cuantas veces pienses en lo que has deseado. Siempre agradece cuando se manifiesten bendiciones y maravillas. Cada vez que sientas temor, repite la fórmula siguiente, que irá borrando este programa grabado en el subconsciente. En toda la creación no hay nada que temer. Yo tengo fe. Soy superior a lo que pretende atemorizarme. Soy superior a cualquier miedo que aparezca de repente. Yo tengo valor y fe. A lo único que se debe temer es al temor. La fórmula la debes repetir aun cuando estés temblando de terror. En ese momento, con mayor razón, solamente el deseo de no temer y el deseo de tener fe bastan para cancelar todos los efectos del temor y para situarnos en el polo positivo de la fe. Cada vez que se niega o se rechaza una idea cristalizada en el subconsciente, se borra. El pequeño vacío que así se hace, hay que llenarlo inmediatamente con una idea contraria. De esta manera, empiezas a cambiar malos hábitos. Paso a paso, tus temores desaparecen al ser constante, repitiendo la fórmula en todas las circunstancias que se vayan presentando. El ser humano es el instrumento por medio del cual la sabiduría, el amor, la vida y el poder del Creador se expresa en plenitud. La fuente creadora puso a las personas en un universo respondedor y obediente, incluyendo su cuerpo, sus asuntos, su ambiente, que no tiene otra alternativa que llevar a efecto los decretos de su intención o designio. El poder de decretar es absoluto en el ser humano, irrevocable, y aunque la naturaleza básica del universo es buena en la evaluación del Creador, puede aparecer ante las personas solamente como ellas decreten que aparezca. Las personas están dotadas de una fuerza creadora. Las personas son el instrumento por medio del cual la sabiduría, el amor, la vida y el poder del Creador se expresa en plenitud. Desde siempre, el ser humano ha ocupado la mayor parte del tiempo en declarar su mundo como bueno o malo, y sus experiencias han estado de acuerdo con sus decretos. Esto demuestra cómo responde el universo y cuán completos y de largo alcance son el dominio y la autoridad de las personas. Pide lo que realmente quieres. Elige la felicidad en lugar de la tristeza, el optimismo en lugar del pesimismo, la victoria
en lugar de la derrota. Durante la vida enfrentarás dificultades y tu actitud marcará la diferencia para lidiar con situaciones y personas negativas. Esa es la forma de ganar en las oportunidades que nos brinda la vida día a día. Las épocas de cambio son épocas de miedo y de oportunidad, lo que significa que dependerá de la actitud que asumas frente a ellas si sales victorioso. Algunas personas sienten que tienen algo que decir. Hoy pide lo que realmente quieres.